Buenas noches. La era de las nuevas tecnologías y la digitalización implica que instituciones públicas y privadas disponen de una gran cantidad de información para sus actividades, incluyendo nuestros datos personales. Según la Ley de Acceso a la Información Pública, toda persona tiene derecho a saber si se están procesando sus datos, así como a obtener una copia de esa información. Para dicha normativa, los entes obligados tienen el deber de proteger los datos personales y usarlos solo para fines institucionales y no comercializarlos. En la Asamblea Legislativa existen dos proyectos de ley sobre datos personales que están en análisis. Ambos presentan una serie de principios y tareas institucionales, aunque se debe profundizar en obligaciones y prohibiciones respecto al manejo de estos datos. ¿Qué implica el manejo ético de nuestros datos personales por las instituciones estatales y el sector privado? Sobre este tema hablaremos en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Jueves 31 de octubre vamos a hablar esta noche sobre la agenda digital, la protección de datos personales y también cuál es el marco de legislación sobre estos temas. Y es un gusto para mí recibir en este set a Lilian Arrieta, investigadora de FUSADES, y a Marjorie Trigueros, también investigadora de FUSADES. Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos. Lilian, bienvenida. Gracias, siempre es un gusto acompañarle. Gracias a usted por tomar la invitación. Marjorie, qué gusto también. Un placer, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación y platicar diferentes aspectos y temas concernientes al tema de los datos personales y también la agenda digital, que es con lo que me gustaría iniciar. Marjorie, ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas en este momento que tiene el país, particularmente ante la era de la digitalización en el marco de la denominada Cuarta Revolución Industrial? Sí, no, bueno, la pregunta es interesantísima porque cuando uno se imagina la cuarta revolución industrial, a muchos se nos viene la idea de los robots y que pues la inteligencia artificial, y hay cosas que a veces no lo logramos ver como en el día a día. Entonces eso es bien importante porque recientemente tuvimos en FUSADES la oportunidad de escuchar a este doctor que se llama Carlos Anderson. Él es el presidente de este Instituto del Futuro en Perú. Y bien interesante porque él nos decía, nunca antes habíamos realmente tenido un proceso de globalización. Entonces, y me interesó un montón porque al final uno dice, y la globalización, cuando decíamos globalización comercial, globalización a veces hasta financiera, pero esta vez vamos más allá. La tecnología, que es el centro de lo que vamos a hablar este día, es una nueva herramienta que es justo lo que está haciendo que todo cambie, que cambien las formas en que pensamos, en que actuamos, en que compartimos, en que consumimos y también en que los proveedores o las empresas están dando servicios y están vendiendo productos. Entonces justamente eso es lo que está en el centro de la cuarta revolución industrial y todo el proceso de la digitalización, y recordar que la digitalización es parte de esta cuarta revolución industrial que es más grande. ¿Y por qué importa al país hablar de este tema? Uno dice, bueno, pero es que está tantos otros temas que están ahí, como esto se vincula, ¿verdad?, al tema de país. Y es que recordemos que al final el Estado es proveedor de servicios. Y cuando hablamos de digitalización, eso también pasa porque el Estado tenga una nueva forma de acercarse al ciudadano. Y es aquí donde viene todo el tema de la digitalización y cómo a través del mecanismo o el uso de tecnologías el ciudadano puede estar más cerca del Estado a través de menores costos, por ejemplo, si los procesos se hacen en línea, si hay registros también de cuántos trámites hay, ¿verdad? Y se sabe con claridad. Y entonces recordemos que la importancia al final de todo esto, Carlos, es que cuando uno digitaliza también permite que haya mayores niveles de transparencia porque no hay tanta discrecionalidad, que haya reducción de tiempos, lo que quiere decir también reducción de costos. Pero lo más importante de todo es que la persona reciba los servicios de calidad, porque al centro de todo el tema de la cuarta revolución, de la digitalización y de la misma globalización tiene que estar la persona. Es decir, cómo ponemos esta tecnología al servicio de la persona. Y para ir terminando un poco, pues recordar que el país ahorita está en una época donde se está hablando de lo que usted bien decía de la agenda digital. Entonces,
¿Qué es esto? Bueno, a nivel mundial hay muchos países que ya han empezado esta ola de la agenda digital, y consiste en que se pongan de acuerdo todos los actores de una sociedad, que las empresas por su parte sepan que tienen un rol, ¿verdad?, de cómo comerciar bajo nuevas reglas. Por ejemplo, ahora, antes hablábamos de que había empresas que eran las transnacionales, ¿verdad? Ahora una empresa pequeñita puede nacer siendo global, porque a través de una computadora puede ofrecer sus productos a todo el mundo. Pero también está el ciudadano, ¿verdad?, que se capacita y también puede usar el tema tecnológico con el celular, ¿verdad? Y por otra parte está el gobierno. No tenemos que olvidar que el gobierno, y es aquí donde viene el tema del gobierno electrónico, también es parte de una agenda digital. Entonces, eso es lo que pues nosotros queremos compartirles, y el marco normativo que se requiere para que esa agenda digital se concrete y se haga bien. A propósito, no es el tema en este momento, en alguna ocasión pues lo vamos a abordar, pero entiendo que esta tarde en la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley Marco del Comercio Electrónico, que es una de las áreas en el campo más jurídico que está involucrado en esto para el campo más comercial y el campo de las empresas. Pero también me gustaría que lo ampliemos en los siguientes segmentos, en qué condiciones se encuentra el país, no solo implica por el acceso a internet o disposición de celulares o de tecnología, sino que hay condiciones para esto. Pero antes, Lilian, me llama mucho la atención, retomando un poco la noción que nos mencionaba Marjorie, pero si lo vemos desde la lectura del derecho, del marco de las leyes y las disposiciones de las instituciones, cómo las condiciones que estamos ahora, digitales, de esto de era del Big Data, de la cuarta revolución industrial y las tecnologías, afectan a las instituciones públicas, toda esta dinámica en el marco de las leyes y de las instituciones. Pues nos afecta a todos, porque en realidad la digitalización ya está aquí. O sea, ya la cuarta revolución ya llegó, no es algo que estamos viendo hacia futuro, y lo que tiene que saber hacer el gobierno es aprovechar de los retos y de las oportunidades, sobre todo que trae la digitalización, ¿verdad?, de un país, que no voy a repetir todo lo que ha dicho Marjorie, pero obviamente facilita enormemente, reduce costos, reduce distancias, ¿verdad? Pero también con el otro tema que nos convoca, a veces trae algunos riesgos, y aquí es donde hay que buscar equilibrio, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, junto con el paquete de leyes que tengan que ver con firma electrónica, comercio electrónico y todo esto, también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la ciberseguridad, ¿verdad?, que es uno de los elementos medulares que le va a dar confianza y credibilidad a todas estas transacciones que se realizan de forma digital. Ojo que todo lo que hacemos en redes sociales, Facebook, Twitter, las compras que hacemos en línea, o sea, el comercio electrónico lo estamos haciendo los salvadoreños desde hace años, aún sin ley, ¿verdad? Yo recientemente ordené un libro a una plataforma ahí que no voy a nombrar para no hacerle publicidad, ya me va a llegar en uno de estos días, y pues eso es, ¿verdad? Es comercio electrónico. Entonces, uno de los riesgos es la ciberseguridad, y el otro riesgo es el tema de los abusos que puedan darse en materia de datos personales. Esto es un aspecto relevante. Vamos a ver en el siguiente segmento el tema de los datos personales y la conexión que tiene que ver esto con la agenda digital. Pero antes de irme a la pausa, Marjorie, también se vislumbra en este escenario que puede ofrecer muchas oportunidades de inserción en las actividades sociales, políticas y económicas, pero también se puede considerar el tema de que hay riesgos de asimetrías o de brechas, es decir, algunas poblaciones o grupos de la sociedad que no necesariamente se involucren con esta dinámica y agilidad a lo que implica esta agenda digital en los servicios públicos, en el sector privado. Es decir, ¿cuáles podríamos identificar como esos riesgos que hay que prestar atención a nivel de asimetrías o brechas que se puede hacer entre ciudadanos? Absolutamente. Yo creo que el tema que usted menciona es bien importante, porque uno de los grandes riesgos es que si la tecnología no se usa bien, genera justamente esas brechas. Y por eso es que nosotros desde FUSADES hemos elaborado hace un par de meses atrás un documento que se llama Progresando en el Nuevo Milenio, ¿verdad? Que básicamente lo que nosotros hacemos acá es analizar cuál es la situación de El Salvador ante esta nueva ola que ya está acá para quedarse. Entonces, nosotros vemos que el país tiene grandes retos. Por ejemplo, uno de los grandes retos es cómo hacemos que la mayoría de la población aproveche y que la mayoría de la población, cuando hablemos de gobierno electrónico, pueda decir, yo voy a hacer un trámite desde mi celular. Pero nosotros vemos, por ejemplo, datos, Carlos, que el 3.7 millones de los salvadoreños ya son usuarios de Internet, pero
el usar Internet no quiere decir que lo estamos usando justamente o para hacer negocios o para hacer un trámite en línea o para sacar una certificación. O sea, entonces al final es cómo capacitamos al ciudadano también para que ocupe esta herramienta, pero no solo la capacitación al ciudadano, sino que a la sociedad en general, llámese al empresario, a los mismos funcionarios públicos, ¿verdad? Y al final es ir creando esta capacidad instalada. Y una de las cosas más importantes al final es crear también marcos normativos que sean habilitadores a que podamos ir democratizando el uso de la tecnología. Y le cuento un poco, por ejemplo, hay otros países que han hecho esto antes, por ejemplo, Uruguay. Uruguay tuvo una decisión específica y dijo, nosotros vamos a tener una agenda digital porque la tecnología va a estar al servicio de las personas. Entonces pusieron un plan estratégico y dentro de su plan tenían, por ejemplo, tenemos tantas personas ya jubiladas, nosotros vamos a hacer que esos jubilados aprendan a usar el Internet, pero para hacer uso de servicios del Estado, que el Estado presta a través de los teléfonos inteligentes. Pero se tomaron de la visión, tuvieron la visión de decir, no vamos a dejar a nadie atrás. Y uno dice a veces cuando piensa en educación tecnológica, piensa en los jóvenes, ¿verdad? Que en El Salvador pues tenemos un porcentaje de jóvenes grandísimo y qué bueno, porque estos son los que también vamos a capacitar para hacer uso de estas nuevas tecnologías. Pero no nos olvidemos también que están estas personas pues ya jubiladas o inclusive las mujeres que son cabeza de las microempresas. Recientemente CONAMIPE sacó una encuesta y decía, las mujeres casi que más del 50% no ocupa el Internet como una forma para hacer negocios, lo ocupa tal vez para comunicarse. Entonces, el poder enseñarles a estas también mujeres empresarias a hacer uso de esas tecnologías es no dejarlas atrás e ir cerrando esa brecha que se puede crear con la tecnología. Bueno, en este primer bloque ha sido un preámbulo esto de la agenda digital, la cuarta revolución industrial, cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra el país y específicamente qué retos se asumen. Me gustaría que en el siguiente bloque hablemos del gobierno electrónico y de la agenda digital, porque entiendo que este gobierno también se ha planteado la agenda digital El Salvador 2020-2030, qué retos significa esto y luego haremos la transición particularmente a la protección de datos. Regresamos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en esta plática de su programa 8 en punto, 31 de octubre. Platicamos con Lilian Arrieta y Marjorie Trigueros, investigadoras del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES, sobre la agenda digital, protección de datos personales y legislación. Pero no quiero pasar por alto el tema del gobierno electrónico, que lo mencionó Marjorie en el segmento anterior, pero creo que es interesante tener esta noción, Lilian, en términos generales, ¿no? Respecto a la legislación que hay, cómo nos encontramos respecto a la normativa del gobierno electrónico y los derechos de los ciudadanos, en qué estado nos encontramos en términos generales como país. Tomamos a veces de referencia a América Latina, tomamos de referencia a Estados Unidos o de referencia a Europa, pero por las características de nuestro país a nivel social, político, institucional, cómo nos encontramos en temas de gobierno electrónico y leyes. Mire, voy a dejar que Marjorie desarrolle el tema de forma más amplia porque todos estos son sus temas, pero como ciudadana lo que le puedo decir es que yo tengo años de venir escuchando temas de gobierno electrónico, ¿verdad? Y que en un momento, hasta en el Ministerio de Economía, donde Marjorie trabajó hace muchísimos años, había una dirección especial, ¿no?, para trabajar todos estos temas de gobierno electrónico, y le estoy hablando que de hace unos 20 años, ¿verdad? Sí. Entonces, veo que caminamos, vamos hacia adelante, pero creo que vamos muy lento. Y hay países, nosotros por ejemplo en FUSADES hemos tomado de referencia a Estonia, porque es un país que por su tamaño, digamos, es relativamente comparable a El Salvador, aunque obviamente culturalmente es muy distinto, pero que es un país que logró digitalizarse al 100%. Estonia le provee a sus ciudadanos el 100% de los servicios gubernamentales en línea, ¿verdad? Entonces, este es como el estándar de oro.
Ahora bien, hay otros países que están más adelantados como nosotros, obviamente Estados Unidos, muchos países europeos. Yo veo, mis hijos recientemente hicieron sus inscripciones en la universidad, absolutamente en universidades públicas, ¿verdad? El más pequeño se acaba de ir, todo en línea. Todo es un portal en línea, usted aplica en línea, le contestan en línea, la inscripción es en línea. O sea, él vio un ser humano hasta el primer día de clases que llegó. O sea, no necesitó, pues por decirlo, de la ayuda de un ser humano hasta el primer día de clases que él llegó y les dieron una especie de charla introductoria. Entonces, obviamente, nosotros aquí pues todavía no tenemos eso, ¿verdad? Entonces, creo que sí estamos algo atrasados. Y repito, el estándar de oro hacia el que habría que caminar para poder, digamos, que toda la población, como decía Marjorie, para que los diferentes grupos, que los jubilados tienen intereses particulares en relacionarse con el gobierno, las mujeres microempresarias, las personas del ámbito rural tienen necesidades de gestiones con el gobierno muy diferentes a las que tenemos los ciudadanos del ámbito urbano. A nivel urbano. Exacto. Entonces, pues digamos que no estamos a cero, pero yo creería y me atrevería a decir que si nos pusieran una nota del 1 al 10, quizás no pasamos el examen. Quedamos con un 4, con un 5, quizás. Bueno, ahí no sé, ahí pregúntele a la experta qué notas nos dan los indicadores. Ella de seguro haya de tener los indicadores. Bueno, ciertamente yo recuerdo que hace algunos años hasta trabajos de investigación de carácter académico estaban con esta ola del gobierno electrónico o el e-government, que era un poco la idea de cómo las actividades del gobierno se materializaban ya bajo estos parámetros de las plataformas tecnológicas, brindando servicios y demás. Pero hay un aspecto aquí y me permitiría conectarlo, Marjorie, con no sé cómo nos encontramos en este momento y en función de la agenda digital del Salvador 2020-2030, que lo ha proyectado este gobierno y habla de 4 ejes: gobernanza digital, innovación, educación y competitividad, modernización del Estado e identidad digital. En términos muy puntuales, ¿cuáles constituyen estos retos para el trabajo de la agenda digital del país? Estamos hablando para un periodo de 10 años, pero creo que esto va a ser para muchos años más. Sí, definitivamente. Como bien lo decían ambos, El Salvador ha venido trabajando desde hace años atrás y solo para no irnos muy lejos, en el 99 ya se tenía una iniciativa que se conocía como Iniciativa Conectándonos al Futuro del Salvador. Luego, en el 2003, la creación de la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información. Luego, en el 2006, ya vino todo que fue el que más recordamos, que es el programa de El Salvador Eficiente. Y así han ido teniéndose, digamos, varias iniciativas encaminadas al gobierno electrónico. Y recordemos un poco que cuando estamos hablando de gobierno electrónico, dicen que a veces lo obvio no se dice y como no se dice se olvida, es cuando el gobierno, sus servicios que constitucionalmente tiene que dar, llámese, ¿verdad?, prestación de seguridad, dar partidas de nacimiento, por ejemplo, que es algo que yo siempre les digo así en broma, en Pusades, que cuando uno nace ya relacionándose con el gobierno con su partida de nacimiento, y es una relación que la lleva a través de la vida hasta el día que Dios lo llama a su presencia porque le dan su partida de función. Entonces, en todo ese camino, usted tiene una relación con el gobierno, ¿verdad? Cuando usted también, quiere sacar notas para irse a estudiar, como decía Lilia, al extranjero, usted también necesita esa certificación de esas notas. Entonces, ¿cómo ahora, hoy por hoy pedimos el papelito, que nos den el sello, ¿verdad? Y entonces, así es como nos relacionamos. Y si el papel no está impreso y con el sello, no vale. Entonces, es ir cambiando esta lógica, porque una cosa importante, Carlos, que creo que los salvadoreños debemos ir entendiendo, es que el tema de la digitalización, la agenda digital, la cuarta revolución, no es solo tecnología, no es el cambio tecnológico, es el cambio también de mentalidad. O sea, cómo nos proyectamos nosotros dentro de este uso de nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, esto lo digo porque si bien hemos tenido diversas iniciativas, estas han sido aisladas y han sido de gobierno, es decir, no han sido iniciativas de país. Cuando una iniciativa es de gobierno, a los 5 años muere. Entonces hemos tenido, aquí la historia se ha ido repitiendo. Entonces cada vez que llega un nuevo gobierno se ha creado una nueva iniciativa, siempre en pro del gobierno digital. Y hace poco el BID, en el 2017, hizo un diagnóstico, se llama así, Diagnóstico de la Capacidad del Desarrollo de Gobierno Electrónico para la entrega de servicios públicos del gobierno.
los invito a que lo lean porque es bien interesante, pero una de las cosas que podemos ver es que El Salvador tiene mucho camino que recorrer todavía. Por ejemplo, una de las cosas que a mí personalmente me impactó más es que decían cosas como, mire, no tenemos ni presupuesto para comprar computadoras, o fíjese que en el mismo ministerio tenemos diferentes softwares en diferentes direcciones, o por ejemplo, no nos capacitamos en el uso de servicios tecnológicos. Entonces, ¿cómo esperamos que haya gobierno electrónico si no estamos capacitando tampoco a los funcionarios y a los empleados que están ahí? Antes de irme a la pausa, Marjorie, tengo 1 minuto y medio, pero hemos hablado del gobierno y hemos hecho énfasis porque es una de sus estrategias y áreas de trabajo por los servicios públicos, por los trámites, los procedimientos, pero ¿cómo queda el sector productivo? ¿Cómo queda el sector privado? Es decir, ¿se está adaptando al mismo nivel de las transformaciones que lleva la sociedad digital y los cambios tecnológicos el sector empresarial? Excelente. Antes de contestarle esta última preguntita en el 1 minuto y medio que tenemos, solo cerrar la idea con el gobierno electrónico y decirle que estamos en una oportunidad importante, porque otra de las debilidades que hemos tenido es que más de 10 instituciones han tenido planes aislados de cómo concretar el gobierno electrónico. Entonces eso no ha permitido que haya articulación. Hoy vemos algo positivo con la creación de la Secretaría de Innovación. Entendemos que dentro de esta agenda que usted mencionaba, que es la que tiene el gobierno, que es la agenda para 10 años, se está pensando en que sea la Secretaría de Innovación la que lidere. Eso ya es un primer buen paso inicial, pero muy importante, y ojalá que pronto conozcamos la agenda para poder también dar comentarios y no repetir errores del pasado. Ahora, le quiero contar que efectivamente hay índices a nivel internacional que miden cómo nos estamos preparando los diferentes sectores. Con datos de hace un par de años atrás, hace 2 años, El Salvador estaba en la posición 91. Casi siempre, mientras más grande es el número, estamos más lejos de lo ideal, que es 1. Cuando medían qué tan listos están las empresas, estaban en la posición 80. El gobierno en la posición 114, es decir, estamos aún más alejados del ideal, y la sociedad civil en la posición 85. Esto quiere decir que el gobierno sí está tratando de adecuarse, pero todavía le falta bastante más. O sea, hay 79 países que lo están haciendo mejor que en El Salvador. Entonces, creo que es bien importante su pregunta, porque cuando hablamos de la agenda digital, sí, el componente de gobierno electrónico es fundamental, pero también recordemos que los usuarios somos la sociedad civil, nos tenemos que preparar, y los empresarios, porque hay un número increíble de trámites que nosotros tenemos hoy por hoy con el gobierno. Es decir, que si nosotros no logramos también digitalizarnos, entonces aunque haya gobierno electrónico, no vamos a utilizarlos y sacarle provecho. Tengo que hacer la pausa, pero me gustaría que en el próximo bloque, que sería el tercero, incorporemos el tema de los datos personales. Y ya hemos hablado un poco del panorama digital, de la agenda digital, lo que significa para las instituciones de gobierno, los trámites, los servicios y el gobierno, el e-government. Hablemos ahora un poco de los datos personales, la protección. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos personales? ¿Cuáles son los retos que tienen las instituciones a nivel público? Pero sobre todo hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa sobre esto. Tras la pausa, regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en Punto. Platicamos de la agenda digital, protección de datos personales y legislación. Lo hacemos con Lilian Arrieta y Marjorie Trigueros, investigadoras del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES. Ahora hablemos de la protección de datos personales, Lilian. Seguro ha surgido en estos últimos días, sobre todo por un acuerdo que suscribió el gobierno de El Salvador con el de Estados Unidos. Ya vamos a llegar a eso, pero creo que hay que partir de los aspectos más elementales para efectos que la ciudadanía y nuestra audiencia nos pueda asimilar esta noción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de datos personales? Es decir, ¿qué tipo de datos son estos? Son todos aquellos datos que permiten identificar a una persona. Esto es como lo más básico, ¿no? Y entonces tenemos datos tan sencillos como el nombre, como una fotografía, y luego podemos entrar en el ámbito de los datos biométricos, ¿no? Que es un poco el tema del acuerdo con Estados Unidos, que son parámetros físicos y fisiológicos, ¿verdad? Como el iris del ojo, la huella dactilar, la voz,
se considera que es única en cada persona. Entonces, son todos estos elementos que permiten identificar a una persona, pero también identificar no solo a la persona físicamente, sino que elementos relativos, por ejemplo, en algunos casos, a su forma de pensar, a su preferencia política, a sus preferencias religiosas. Y por eso dentro del ámbito de los datos personales se dividen los datos entre datos personales generales y datos personales sensibles. Los datos personales aquí en El Salvador gozan de protección constitucional. No está expreso en la Constitución, pero usted sabe que la Constitución es una norma que se interpreta, que claro, contiene, digamos, contenidos básicos que son el fundamento de un país, y luego las Cortes pues lo van desarrollando y lo van actualizando. Entonces, por ejemplo, en la sentencia 142-2012 de 2014, la Sala de lo Constitucional es la más reciente, pero hay como 5 o 6 sentencias diferentes sobre estos temas. Estableció el derecho a la autodeterminación informativa, ¿verdad? Y que este derecho tiene un contenido material, que es justamente los datos que son propios de una persona, y un contenido instrumental, que es el derecho a hacer valer diferentes acciones para proteger los datos personales. Ya teniendo entonces esa idea, Lilian, ¿qué tipo de instituciones públicas y privadas manejan estos datos? Tanto los datos de carácter personal, o si hay datos sensibles que son también manejados por instituciones del Estado o instituciones no estatales. Sí, aquí en El Salvador tenemos un problema, y es que no tenemos una ley general de datos personales, y eso es absolutamente urgente que la aprobemos. Hace años que se está discutiendo en la Asamblea, o sea, hace más de 10 años que yo escucho de diferentes proyectos que han presentado diferentes partidos políticos, pero recientemente la Asamblea Legislativa nos pidió opinión de 2 proyectos de datos de ley de protección de datos personales que se están trabajando, uno del FMLN y uno de Arena. Entonces, a raíz de ello, nosotros dimos nuestra opinión por escrito a la Asamblea Legislativa, pero también publicamos esa opinión con algunas ampliaciones en nuestros análisis legales y constitucional, el número 199 y el número 200. Imagínense, ya llegamos al número 200, una secuencia sin interrumpir de estos que nosotros llamamos boletines, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de uno de esos boletines tenemos un cuadro que hace una recopilación de todas las leyes que actualmente de alguna u otra forma protegen datos personales. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 leyes diferentes. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que los datos personales que se encuentren en registros o ficheros de instituciones públicas, ¿verdad? Si el ciudadano quiere ejercer alguna acción de protección de sus datos personales o alguna solicitud de sus datos personales que no ha sido atendida, va a acudir al Instituto de Acceso a la Información. Pero luego tenemos otras leyes que regulan los datos personales en posesión de ficheros o registros o bases de datos, ¿verdad?, en manos de particulares. Ahí tenemos la Ley de Procesamiento de la Información del Historial Crediticio de las Personas, tenemos la Ley de Protección al Consumidor, tenemos la Ley de Telecomunicaciones, y tenemos esta ley, que siempre me cuesta el nombre, porque es un poquito complicada, la Ley de Delitos Informáticos y otros delitos conexos, que establece sanciones de tipo penal, ¿verdad? El IAIP puede imponer sanciones de tipo administrativo, ¿verdad? Entonces, ahorita el problema que nosotros tenemos es una dispersión que le genera confusión al ciudadano, muchas veces genera vacíos, entonces hay espacios que no van a estar protegidos, ¿sí? Y lo otro es que no son leyes lo suficientemente adecuadas para proteger los retos que los datos personales enfrentan actualmente y que tienen que ver con todo el tema del que estaba hablando Marjorie. Ahora, y eso me permite conectar con justamente el tema que ha estado en discusión, porque tiene que ver con una serie de datos biométricos que son los que usted mencionaba y los distintivos que permiten identificar a las personas como parte de sus rasgos. Y quiero pedir a la producción en este momento nos pueda poner un tuit que publicó un comunicado del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre esto, por este acuerdo suscrito en recientes días entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Comunicado de prensa ante el acuerdo del programa de intercambio de datos biométricos entre
entre El Salvador y los Estados Unidos de América. Luego va a aparecer un extracto nada más que hemos retomado de dicho comunicado que publicó el Instituto de Acceso a la Información. A la fecha, el IAIP no conoce el alcance del convenio en términos de los datos que serán transferidos, la finalidad específica de estos, la posibilidad de toma de decisiones automatizadas, el marco normativo que avala tal decisión y todo lo relacionado con su tratamiento. Para plantearlo de esta forma, Lilian, en este caso, ¿qué aspectos entonces debe de aclarar el gobierno y cuáles son los riesgos de no tener claridad de la información y compartir o intercambiar estos datos biométricos? Bueno, lo primero que yo le quiero decir es que como investigadoras que somos ambas, primero tenemos que tener la información completa antes de poder dar una opinión, ¿verdad? Sí. Porque opinólogos ya hay suficientes ahí en redes sociales. Nuestro trabajo es diferente. Nuestro trabajo es primero adquirir toda la información que podemos sobre un tema y a partir de ahí dar una opinión informada, ¿verdad? No hemos tenido acceso a este acuerdo específico y por lo tanto sobre el acuerdo pues no me podría pronunciar. Pero quizás empecemos con lo básico, explicándole al ciudadano cómo es que el Estado tiene nuestros datos biométricos. Y es muy sencillo, cuando usted va a sacar su DUI o va a sacar un pasaporte, le toman una foto y le toman una huella dactilar. Usted le da voluntariamente y tácitamente expresa su consentimiento al poner su pulgar, ¿verdad?, en el lector de huella digital y al permitir que le tomen una foto para ya sea su pasaporte o su DUI. Ya con eso el Estado adquiere estos datos biométricos y en general de todas las personas que tienen DUI y de todas las personas que tienen pasaporte, el Estado tiene ya datos biométricos. Ahora bien, en materia internacional, los estándares internacionales, tanto los del sistema interamericano como los de la ONU, como los de la Unión Europea, que ahorita son como el estándar de oro y si quiere podemos hablar de eso también dentro de un momento, establecen que los datos personales se dan con el consentimiento del titular. Y ese consentimiento generalmente se da para un fin específico, para un objetivo muy específico. Cuando yo pongo mi huella y permito que tomen mi foto en el DUI Centro, es en el entendido de que esa huella y esa foto va a ser usada únicamente para mi DUI y va a estar registrada en el Registro Nacional de la Persona Natural. Ojo, eventualmente el gobierno puede utilizar todos los datos que tiene de los ciudadanos, por ejemplo, para sacar estadísticas, ¿sí?, que son útiles, son de interés público. Pero ahí tiene la obligación de hacer algo que todas las leyes mencionan, que es de anonimizar a los usuarios, a los titulares de los datos. O sea, yo no le puedo poner nombre y apellido. Si yo voy a sacar un dato, qué sé yo, de cuántas mujeres en El Salvador miden menos de 1,50, puedo sacar una estadística con base a los datos que están en el DUI, ¿verdad? Cuántas tienen ojos verdes, en fin, por decir algo muy sencillo, pero no le puedo poner nombre, ¿verdad? Porque ya para ese uso tendría que pedir un consentimiento diferente, ¿verdad? Entonces, hay una obligación de pedir el consentimiento de las personas. Ese consentimiento va aunado a un propósito, generalmente también a un tiempo, hay una temporalidad, ¿verdad? En el caso de los documentos de identidad, pues como decía Marjorie, pues desde el nacimiento hasta que uno muere, ¿verdad? Pero sí hay una serie de principios, el de legalidad, ¿verdad? No debo de violar ninguna ley en el uso de estos datos personales. Tengo que hacer la pausa, pero me gustaría que en el último bloque, además de invitar a los amigos y amigas que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, @8enpunto en Twitter y la transmisión de Facebook Live, en este momento consideremos cuáles son los riesgos de un uso indebido de este tipo de datos. Es decir, obviamente todavía la información no se conoce, pero ¿qué implica si tiene que pasar por un proceso legislativo, la observación que se debe de hacer de estos como otro tipo de acuerdos y también cuáles son los principios éticos para el manejo de los datos personales, que creo que eso es algo importante, y cómo lo conectamos también en función de una agenda más macro de carácter digital? Al regresar. Último bloque entonces de esta plática que hemos desarrollado con Lilian Arrieta y Marjorie Trigueros sobre la agenda digital, la protección de datos personales y la legislación. Nos habíamos quedado pendientes, Lilian, ¿cuáles son
los riesgos que se tiene de no tener una regulación precisa de los datos personales, pero también cuáles deben ser los parámetros éticos en el manejo de estos datos, porque es un caudal de información que tienen las instituciones públicas y privadas que deben de ser reguladas, controladas, pero obviamente con un manejo ético. Totalmente, y por eso se requiere que haya legalidad, responsabilidad o accountability, ¿verdad? Transparencia en el manejo de los datos. Hay una serie de principios que he visto en ambos proyectos que se parecen bastante, hay unos que están más completos que otros. A nivel de las leyes, lo que FUSADES ha propuesto es que hay tantos elementos en común, porque como se basan en estándares internacionales, que se fusionen, que se haga un solo proyecto y que este proyecto se someta a discusión amplia de la ciudadanía, con consultas también de expertos, de organizaciones de sociedad civil, de empresas, ¿verdad? La mayor diferencia que nosotros hemos detectado entre los dos proyectos es a quién se le va a dar, quién va a ser la autoridad garante de los datos personales, ¿verdad? El proyecto del FMLN propone que sea el IAIP, el proyecto de Arena propone que sea la Defensoría del Consumidor. Nosotros desde FUSADES consideramos que tiene que ser una agencia especializada, porque una vez los ciudadanos empiezan a entender que ellos tienen derecho de pedirle a cualquier registro privado o público cuáles son sus datos personales que tienen, porque ese es el primer derecho, el derecho de acceso. Hay unos derechos que se le llaman los derechos ARCO, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de ellos, y el primero es acceder, preguntarle a las empresas con las que yo he interactuado o a las agencias del gobierno con quien yo he interactuado qué datos míos tiene, enséñemelos, sí, ¿verdad? Entonces, esa es si en el contacto directo yo no obtengo una respuesta favorable, tengo que irme ante una autoridad garante. Y lo que nosotros hemos propuesto, por lo especial del tema y por el volumen que se puede llegar a generar de peticiones, es que sea una entidad especializada para mientras se establece el presupuesto y se determinan los contornos que debería tener esta agencia, que pueda ser el IAIP, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son de muchos tipos. Uno es que se comercialice con los datos sin mi consentimiento y que entonces los datos que yo le di a X empresa para específicamente un uso anden en otros lugares y los estén a veces hasta manipulando. Y yo le comentaba fuera de línea que quería hablarle de este ejemplo muy breve, que lo que ocurrió con Cambridge Analytica, sí, y el hackeo que hizo de datos personales de Facebook, ¿verdad? Entonces le vamos a comentar muy brevemente y les vamos a arruinar la serie de Great Hack a los que no la han visto en Netflix. El spoiler. Sí, es un spoiler total. Si usted quiere ver la serie, váyase, levántense un ratito porque se la voy a arruinar. Cambridge Analytica era una empresa de comunicación política en Gran Bretaña. Sí. Entonces ellos le piden permiso a Facebook para pasar una encuesta a X número de personas, que era totalmente voluntaria. Lo que no sabía Facebook y no sabían las personas que contestaron esta encuesta es que cuando usted abría la encuesta, Cambridge Analytica podía robarle a usted los datos de todos sus contactos. Entonces, para ir rápido, Cambridge Analytica logró obtener, no solo a través de este hackeo que realizó de Facebook, sino que a través de información que constantemente todos nosotros estamos poniendo en línea. Cuando subimos una foto a Instagram, cuando ponemos un tweet. Si yo, por ejemplo, pongo un tweet en contra de Donald Trump y soy de Estados Unidos, la gente inmediatamente va a inferir que soy demócrata, por ejemplo, o antirrepublicana. Pero bueno, entonces Cambridge Analytica, a través de datos obtenidos lícitamente e ilícitamente, logró obtener 15,000 puntos de datos. ¿Se imagina lo que es eso? Sobre 87 millones de votantes. Eso le permitió a esta empresa hacer perfiles, ¿sí? Por ejemplo, republicano aguerrido, republicano indeciso, totalmente indeciso, demócrata indeciso. Una clasificación del votante, sí, eran muchos más los perfiles, eran como 13 o 14, pero yo los estoy simplificando. Y entonces eso permitió, partiendo de los datos personales, de sus preferencias, de sus tweets, de sus Instagram, de los contactos, de las personas con las que usted se relaciona, ¿sí? Establecer estos perfiles y hacer publicidad política targeteada, específica para Carlos Monterrosa, específica para Marjorie Chorro, específica para Lilian de Carzana, muchas veces con noticias verdaderas, pero también con noticias falsas. Y con esto concluyo, permitió manipular la opinión pública a tal grado
que se sospecha que de esta forma es como se logró inclinar la balanza de la elección de los Estados Unidos. Y de estos riesgos no estamos alejados en estos entornos y estas realidades, que es punto de debate en este aspecto. Quiero aprovechar, antes de finalizar, pasar algunos comentarios y preguntas, y eso también permitiría tener la valoración final de Marjorie, que nos conecta, bueno, en términos generales, todo este debate de la agenda digital. La digitalización es un tema importante, pero no es lo prioritario. Poner la tecnología al servicio de los negocios no es la solución. Hay que escuchar a la población. Rafael Mengíbar, el gobierno y el Estado deben actualizarse. La tecnología permite comunicarse y resolver ágil los servicios públicos y privados, pero en confianza y respeto a los usuarios. Tenemos otro comentario. En Europa no se pueden recoger cookies en los sitios de internet, pero en Estados Unidos y en El Salvador se supone no se debe o se debe dar la opción de rechazar, y no se hace y no hacen nada los gobiernos sobre esto. Bueno, esos son algunos de los comentarios, pero para efectos de síntesis, Marjorie, ¿por qué la agenda digital entonces se vuelve tan relevante? Hemos hablado solo de protección de datos, las condiciones del gobierno electrónico, pero entonces, ¿por qué se vuelve tan necesario no solo para la discusión pública, sino para nuestra cotidianidad de bienes y servicios, así como actividades personales? Absolutamente, qué bueno que leyeron ese comentario, porque a veces nos cuesta ver por qué importa el tema de la agenda digital. Y solo para darles un dato, según el organismo de mejora regulatoria, en 14 ministerios que tenemos en el órgano ejecutivo, tenemos 2.240 trámites. Imagínense la cantidad de trámites que el ciudadano de a pie, tiene que ir a hacer. Si nosotros supiéramos, por ejemplo, cuáles son todos los requisitos que nos piden para abrir una empresa, por decir algo, o para sacar una certificación, no tendríamos que regresar el siguiente día con el papelito que nos hizo falta, ¿verdad? Y pudiéramos acortar tiempos, pudiéramos usar nuestro tiempo en algo más. O, por ejemplo, en el servicio de salud, si existiera un sistema ordenado donde los tiempos se respetaran, la gente pudiera tener esa operación que tanto necesitan en un menor tiempo. Entonces, la digitalización, por eso decimos, es que la tecnología no es lo prioritario es que la tecnología le sirva al ciudadano para mejorar su calidad de vida. Y quisiera terminar diciendo que es importante que sea una política de país, donde las diferentes instituciones se hablen. Ahorita tenemos una ley de comercio electrónico que se acaba de aplicar, más bien aprobar. Entonces, y ahora lo que falta es ponerla en práctica, pero antes de que pueda ponerse en práctica, esto va a tener que ser enviado al Casa Presidencial, y Casa Presidencial decidirá si la sanciona, si la observa o no. Entonces, para que haya una coordinación a nivel de país, de saber que esto es para la mejora de la calidad de vida de las personas, se necesita una política de Estado. Y esa política de Estado solo está cuando todos nos involucramos y todos tenemos una visión compartida más allá de 5 años. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Marjorie, Lilian, la invitación está hecha. Nos volveremos a encontrar, tenemos que hacer capítulo 2, 3 y 4 sobre el tema de la digitalización, la protección de datos personales y una agenda bastante amplia del gobierno electrónico. Ha sido un gusto. Será hasta mañana, 8 puntos.